El período en el que Habacuc ejerció su ministerio profético fue testigo de transformaciones profundas en el escenario mundial. Alrededor del año 612 a.C., el poderoso imperio asirio, que había dominado el Próximo Oriente durante siglos, comenzó a desintegrarse. Nínive, su capital, había caído ante la alianza entre los babilonios y los medos. Este evento histórico marcó el inicio de una nueva era de incertidumbre y cambios drásticos para el pueblo de Judá. En Jerusalén, el joven rey Joacim ascendió al trono en circunstancias turbulentas. Según el relato en 2 Reyes 23, 34, 37, llegó al poder por la designación del faraón Neco de Egipto, quien había depuesto a su hermano Joaquín tras apenas 3 meses de reinado. A diferencia de su padre, el rey Josías, Joacim no siguió los caminos del Señor. Bajo su gobierno, Judá vivió un periodo de profunda degradación moral y espiritual. La sociedad judaica de la época estaba inmersa en contradicciones, mientras una pequeña élite disfrutaba de lujos y riquezas. La mayor parte de la población vivía en condiciones precarias. Los tribunales, que debían ser lugares de justicia, se convirtieron en instrumentos de opresión, como se registra en Habacuc 1:4. La ley fue distorsionada y la justicia nunca prevalecía. Los justos eran oprimidos y la justicia fue pervertida. El templo, que debía ser el centro de la vida espiritual del pueblo, se transformó en un lugar de prácticas vacías. Los sacerdotes estaban más preocupados por rituales externos que por una verdadera devoción a Dios. El sincretismo religioso se había infiltrado en la sociedad, y muchos adoraban tanto a Yahvé como a los dioses cananeos, especialmente a Baal y Asera. La posición geográfica de Judá la hacía particularmente vulnerable, situada entre las grandes potencias de la época, Egipto al sur y Babilonia al norte. La pequeña nación estaba constantemente bajo presión para formar alianzas políticas que comprometían su independencia y su identidad religiosa. El profeta Jeremías, contemporáneo de Habacuc, advertía constantemente sobre los peligros de estas alianzas, pero sus palabras eran comúnmente ignoradas. Fue en este contexto que Habacuc apareció como una voz única entre los profetas. A diferencia de otros que transmitían principalmente mensajes divinos, Habacuc optó por llevar las quejas del pueblo ante Dios. Su nombre, que significa abrazo o el que abraza, sugiere una intimidad con Dios que se refleja en sus diálogos profundos y honestos. El sistema profético de esa época había corrompido significativamente, como se menciona en 2 Reyes 23:11. El profeta y el sacerdote son perversos. En este ambiente, el propio templo se había convertido en un lugar donde proliferaban la maldad y la corrupción. Habacuc, a pesar de las dificultades, mantenía su integridad, incluso si eso significaba cuestionar los métodos divinos. La tensión política en Jerusalén era palpable mientras los informes sobre el avance del ejército babilónico causaban terror en la población. El rey Joacim, en su arrogancia, desestimó los signos de los tiempos y continuó oprimiendo a su propio pueblo, como se registra en Jeremías 22, 13, 17. Durante su reinado, construyó un palacio fastuoso utilizando trabajo forzado, mientras su pueblo sufría bajo pesadas cargas. La economía del reino se encontraba en declive, con rutas comerciales que alguna vez fueron prósperas, amenazadas por la inestabilidad regional. Los comerciantes que anteriormente viajaban libremente entre Egipto y Mesopotamia, cruzando por Judá, ahora estaban buscando rutas alternativas, afectando directamente la recolección de impuestos del reino y, por ende, la vida del pueblo. El ambiente intelectual y cultural estaba marcado por una crisis profunda. La sabiduría tradicional basada en el temor del Señor estaba siendo reemplazada por un pragmatismo político y religioso que privilegiaba las apariencias en detrimento de la verdadera piedad. Fue en este escenario complejo que Dios decidió revelarse a Habacuc de una manera única. El profeta,
profundamente perturbado por la injusticia que observaba a su alrededor y por la aparente inacción divina, comenzó a cuestionar los métodos de Dios. Sus preguntas no eran meras expresiones de duda, sino reflexiones de una fe que buscaba comprender los caminos divinos en tiempos de crisis. Habacuc, probablemente, poseía un profundo conocimiento de las Escrituras y la historia de su pueblo, lo que le permitió formular un mensaje que era tanto un lamento como una súplica. Su lenguaje sofisticado y su comprensión teológica sugieren que tuvo acceso a la tradición profética y la literatura de sabiduría de Israel. Esto lo preparó para no ser solo un mensajero, sino un interlocutor que se atrevió a dialogar con el mismo Dios. El profeta Habacuc comienza su libro con una de las aproximaciones más audaces encontradas en las Escrituras. En Habacuc 1:2 clama: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Clamaré yo y no oirás? ¿Hasta cuándo gritaré violencia y no salvarás? Esta no es una simple pregunta, sino un profundo lamento que revela la angustia de un hombre que no logra conciliar la bondad de Dios con la dura realidad que observa a su alrededor. La emoción y el carácter personal de la expresión de Habacuc son intensos. En Habacuc 1:3 continúa su interrogante: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que mire aflicción? El profeta emplea palabras en hebreo que llevan un peso significativo. El término traducido como iniquidad no se refiere solo a actos aislados de maldad, sino a una perversión sistémica que corrompe toda la estructura social. Habacuc demuestra una comprensión profunda de la naturaleza de Dios al expresar su dilema. Conoce el carácter divino de su pureza, justicia y poder, y es precisamente por esto que la situación que vive lo perturba tanto. En Habacuc 1:13 articula esta tensión teológica: tus ojos son tan puros que no puedes ver el mal. ¿Por qué entonces toleras al perverso y callas cuando el impío consume al más justo que él? El diálogo entre Habacuc y Dios revela un aspecto único de su profecía. A diferencia de otros profetas que comunicaban mensajes de Dios al pueblo, Habacuc presenta sus quejas directamente a Dios en nombre de las personas. Esta inversión de 1900 roles muestra una intimidad especial con el Señor, una relación que permite tal nivel de honestidad y cuestionamiento. El profeta describe en detalle el declive social que observa en Habacuc 1:4, donde lamenta: por eso la ley está paralizada y la justicia nunca prevalece, porque el perverso rodea al justo y la justicia es pervertida. El término hebreo paralizada sugiere un estado de inmovilidad o inacción, indicando que el sistema legal se había vuelto completamente disfuncional. La poética utilizada por Habacuc intensifica el impacto de su mensaje, empleando una serie de metáforas e imágenes vívidas para describir una situación de violencia que devora la justicia. El cuestionamiento de Habacuc no se limita a la injusticia en sí, sino que también abarca el aparente silencio de Dios ante ella. En los versículos 2 al 4, establece un contraste entre la urgencia de su clamor y la inacción divina aparente. La repetición de la frase «¿hasta cuándo?» enfatiza la duración del sufrimiento y la intensidad de su angustia. La total honestidad de Habacuc en su diálogo con Dios establece un precedente importante en la historia de la fe. Muestra que cuestionar a Dios no es necesariamente un signo de falta de fe, sino que puede ser una expresión de una fe profunda que busca entender sus caminos divinos. Su enfoque revela que es posible mantener la reverencia mientras se expresan dudas y frustraciones. Además, este primer diálogo también refleja la complejidad del papel profético de Habacuc. Se encuentra en una posición única, siendo simultáneamente un representante de Dios ante el pueblo y el portavoz de las quejas del pueblo ante Dios. Esta dualidad genera una tensión singular en su ministerio, ya que debe equilibrar su lealtad a Dios con su compasión por el sufrimiento de su gente. El profeta utiliza una serie de preguntas retóricas que no solo comunican su frustración,
sino que también construyen un argumento teológico sobre la naturaleza de la justicia divina. Cada pregunta está cuidadosamente formulada para resaltar el contraste entre el carácter conocido de Dios y la realidad del sufrimiento humano. La dimensión pastoral del cuestionamiento de Habacuc no debe ser ignorada. Sus preguntas reflejan las dudas y luchas de la gente de fe a lo largo de la historia, especialmente cuando enfrentamos el problema del mal y el sufrimiento aparentemente sin sentido. A medida que Habacuc da voz a aquellos que sufren en silencio, cuestiona cómo un Dios bueno puede permitir que el mal prospere. Sugiere que estaba familiarizado con profecías anteriores sobre un juicio inminente, pero el retraso en su cumplimiento lo perturbaba profundamente. En Habacuc 1:5, antes de la respuesta divina, hay una indicación de que el profeta sabía que Dios había prometido actuar. Sin embargo, la forma y el tiempo de esa acción permanecían como un misterio angustioso. La valentía de Habacuc para presentar sus quejas demuestra una comprensión madura de la naturaleza de su relación con Dios. Entiende que Dios es lo suficientemente grande como para lidiar con nuestras dudas y preguntas más profundas. Su enfoque sugiere que la verdadera fe no es una aceptación ciega, sino un compromiso honesto con las difíciles realidades de la vida a la luz del carácter de Dios. Este primer diálogo sienta las bases para el tono de todo el libro, introduciendo temas que serán desarrollados más adelante. La tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, el problema de la naturaleza del mal y el papel de la fe en tiempos de crisis se perfilan claramente. La honestidad y profundidad de este diálogo inicial preparan el camino para las revelaciones sorprendentes que Dios está a punto de ofrecer. La respuesta de Dios al angustiado cuestionamiento de Habacuc llega de una manera sorprendente e intrigante. En Habacuc 1:5, el Señor comienza su respuesta con palabras que demuestran la grandeza de sus planes. Mirad entre las naciones y ved, asombraos y estad admirados, porque en vuestros días haré una obra que no creeríais si se os contase. Esta introducción prepara al profeta para una revelación que desafiará profundamente su comprensión de la justicia divina. El plan divino revelado implica el uso de los caldeos, también conocidos como los babilonios, como instrumento de juicio contra Judá. En Habacuc 1:6, Dios declara: «He aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y precipitadamente, que marcha por la anchura de la tierra para poseer las moradas que no le son suyas». Esta revelación sería especialmente impactante para Habacuc, ya que contradecía su entendimiento de la justicia divina. La elección de Dios de usar a un pueblo tan violento y opresor como instrumento de juicio planteaba aún más preguntas en la mente del profeta. Era difícil aceptar que los mismos caldeos, que eran conocidos por su violencia y brutalidad, pudieran ser utilizados por Dios para corregir a su pueblo. Ante esta revelación, Habacuc se enfrenta a un dilema teológico. ¿Cómo puede Dios usar instrumentos de injusticia para ejercer justicia? ¿Cómo puede un Dios bueno y justo permitir que el mal prospere, incluso como parte de su plan? A medida que Habacuc continúa su diálogo, su frustración y angustia se intensifican. En el contexto de la revelación divina, el profeta comienza a cuestionar no solo el método, sino también el carácter de Dios. A través de su diálogo íntimo con Dios, Habacuc no solo expresa su dolor y sus dudas, sino que también busca entender el propósito detrás de lo que está sucediendo en su entorno. La historia de Habacuc se convierte en un modelo para aquellos que enfrentan situaciones similares de sufrimiento y confusión. En lugar de apresurarse a formular conclusiones o aceptar el silencio de Dios, el profeta opta por un diálogo significativo. Su lucha es una representación poderosa de la búsqueda de fe en medio de la incertidumbre, y su historia nos recuerda que a menudo se nos invita a tener una conversación honesta con Dios sobre nuestras luchas. El libro de Habacuc se convierte
así en un texto relevante para todos los tiempos, ofreciendo consuelo a quienes buscan respuestas en medio de la adversidad. Invita a los lectores a reflexionar sobre su propia fe y su relación con Dios, motivando una búsqueda de comprensión más profunda incluso en los momentos más oscuros. Y así, el diálogo entre Habacuc y Dios se establece no solo como un modelo de sinceridad, sino también como un recordatorio de que la fe puede coexistir con la duda, y que en el cuestionamiento puede encontrarse un camino hacia un entendimiento más profundo de lo divino. Los babilonios eran conocidos por su brutalidad y total desprecio por la vida humana. La descripción que Habacuc ofrece sobre ellos es vívida y aterradora. En Habacuc 1:8 los compara a animales depredadores, afirmando que sus caballos son más rápidos que leopardos, más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes vienen galopando de lejos, sus caballos vuelan como águilas, descendiendo para devorar su presa. Este lenguaje poético enfatiza no solo la velocidad y eficiencia militar de los babilonios, sino también su naturaleza implacable. El ejército babilónico es descrito en detalle, revelando su superioridad militar en Habacuc 1:10, donde se nos dice que avanzan como el viento del este y se burlan de los reyes y gobernantes. Sus técnicas de guerra son objeto de risa. Incluían la construcción de rampas de tierra contra muros fortificados, una innovación militar que hacía casi imposible la defensa de una ciudad sitiada. La respuesta divina también revela algo importante sobre la naturaleza del juicio de Dios. En Habacuc 1:11 se dice que los babilonios pasan como el viento y que su propia fuerza es su Dios. Esta afirmación es significativa porque muestra que aunque Dios usaría a los babilonios como un instrumento, no aprueba su idolatría y arrogancia. Ellos también serán juzgados por su maldad. El poder militar de los babilonios está presentado en términos que enfatizan su aparente invencibilidad. En Habacuc 1:17, son descritos como aterradores y temibles. Su justicia y dignidad provienen de ellos mismos. Esta descripción destaca cómo actuaban según sus propios estándares de justicia, desestimando las leyes y costumbres de los pueblos que conquistaban. La respuesta divina incluye detalles sobre cómo los babilonios trataban a sus cautivos. En Habacuc 1:9 se menciona que recolectan prisioneros como peces. Esta práctica de deportación masiva fue una estrategia bien documentada de los babilonios para desestabilizar a las naciones conquistadas y evitar rebeliones, algo que Judá experimentaría más adelante. El aspecto más perturbador de la revelación divina es el hecho de que Dios no solo permitiría, sino que activamente usaría a una nación más perversa para castigar a su propio pueblo. Esta es una demostración dramática de la soberanía divina. Dios puede usar hasta el mal humano para cumplir sus propósitos, sin por ello aprobar o ser responsable de tal mal. La forma en que Dios describe a los babilonios tiene también una finalidad pedagógica. Presentarlos como una fuerza implacable y aterradora está implícitamente llamando a su pueblo a lamentar la magnitud de la amenaza, lo que debería despertar en Judá la conciencia de la seriedad de su situación espiritual. La respuesta de Dios revela un patrón importante en la manera en que Él trabaja en la historia, utilizando frecuentemente naciones paganas como instrumentos de su juicio, tal como lo hizo con los asirios contra el Israel del norte. Este patrón demuestra que la soberanía de Dios se extiende sobre todas las naciones, incluso sobre aquellas que no lo reconocen. Los métodos de guerra de los babilonios son descritos en detalle, enfatizando su carácter implacable. Se les retrata como un pueblo que se ríe de las defensas, indicando su capacidad para superar cualquier defensa militar de la época. Su avance es comparado con el viento del este, una referencia al temido viento del desierto que arrasa todo a su paso. La respuesta divina también destaca la arrogancia de los babilonios, pues en Habacuc 1:11 se menciona que atribuyen su poder a su propio Dios.
probablemente una referencia a Marduk, la deidad principal babilónica. Esta actitud muestra que, a pesar de ser utilizados por Dios, permanecen completamente ajenos a su papel en el plan divino. El texto también sugiere que los babilonios no solo serían utilizados para castigar a Judá, sino también a otras naciones. En Habacuc 1:17, las preguntas del profeta se dirigen a la inquietante realidad de que continuarán vaciando su red y matando sin piedad a naciones enteras. Esta cuestión anticipa el alcance global del imperio babilónico y su impacto sobre diversos pueblos. Después de recibir la sorprendente respuesta divina sobre el uso de los babilonios como instrumento de juicio, Habacuc inicia un segundo diálogo aún más profundo con Dios. En Habacuc 1:12, el profeta comienza reafirmando su confianza en el carácter eterno y santo de Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Esta declaración sirve como fundamento para sus posteriores cuestionamientos, demostrando que su duda no proviene de la incredulidad, sino de una profunda confianza en el carácter divino. El profeta entonces presenta un dilema teológico fundamental en Habacuc 1:13, planteando: ¿tienes ojos tan puros que no puedes ver el mal y no puedes contemplar la opresión? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué callas mientras el perverso consume al más justo que él? Este cuestionamiento revela una comprensión sofisticada de la santidad divina y su aparente incompatibilidad con el uso de instrumentos malvados. La analogía que Habacuc utiliza para describir la situación es particularmente poderosa. En Habacuc 1:14-15, compara a la humanidad con peces y criaturas marinas, aludiendo a la falta de liderazgo. Los hombres son como los peces del mar, como criaturas sin pastor. El enemigo saca a todos con un gancho y los arrastra en su red. Los reúne en su red, y por eso se alegra y se regocija. Esta metáfora destaca la aparente arbitrariedad del juicio y la vulnerabilidad de las personas ante sus opresores. El profeta también expresa preocupación por la idolatría de los babilonios en Habacuc 1:16, donde dice: por eso, ofrece sacrificios a su red y quema incienso a su red de arrastre, porque gracias a ella se enriquece su porción y tiene bastante comida. Esta observación subraya la perversidad de los instrumentos elegidos por Dios. No solo son violentos, sino que también atribuyen su éxito a dioses falsos. La segunda queja de Habacuc revela una comprensión más profunda del problema del mal. En Habacuc 1:17 pregunta: ¿seguirán vaciando su red y destruyendo sin misericordia a las naciones? Esta cuestión aborda no solo el problema inmediato de Judá, sino también el asunto universal del triunfo aparente del mal. Habacuc toca el debate teológico sobre el mal en un momento en que cuestiona no solo los métodos de Dios, sino también el tiempo y la escala de su intervención. La cuestión implícita es: ¿cómo puede un Dios justo usar medios injustos para cumplir sus propósitos? El lenguaje que Habacuc emplea en esta segunda queja es más medido y reflexivo que en la primera. Comienza reconociendo la eternidad y santidad de Dios antes de presentar sus dudas, mostrando así una cierta madurez en su manera de cuestionar. Esta estrategia revela un profeta que está creciendo en su comprensión. Aún en medio de sus perplejidades, muestra una preocupación particular por la equidad en la justicia divina. Desde su perspectiva, usar a una nación más perversa para castigar a una menos parece violar principios básicos de justicia. Esta preocupación refleja una profunda comprensión de la justicia retributiva que permea gran parte del pensamiento del Antiguo Testamento. La segunda queja también destaca la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad moral humana. Habacuc lucha por entender cómo Dios puede usar agentes morales responsables para cumplir sus propósitos, sin comprometer su propia santidad. Se trata de un dilema teológico que sigue siendo pertinente en la actualidad: el cuestionamiento.
de Habacuc sobre la duración del triunfo de los impíos resuena con una preocupación genuina. No se trata solo de un interés pastoral por comprender teóricamente la justicia divina, sino de una profunda preocupación por el sufrimiento continuo de los justos bajo el dominio de los perversos. La metáfora de la pesca utilizada por Habacuc es particularmente significativa en el contexto del antiguo Oriente Próximo. La pesca era utilizada frecuentemente como una metáfora para la conquista militar, y la imagen de personas siendo capturadas como criaturas indefensas impactaría especialmente a sus oyentes. Habacuc también expresa su inquietud sobre el aspecto idólatra de los babilonios. La idea de que ofrecen sacrificios a sus propias redes y herramientas de conquista resalta no solo su impiedad, sino también su total falta de reconocimiento hacia la verdadera fuente de su poder y éxito. La estructura de la segunda queja de Habacuc revela una progresión en su pensamiento teológico. Avanza desde la afirmación del carácter de Dios hasta cuestionar sus métodos, y finalmente se dirige a una preocupación más amplia sobre el aparente triunfo de la injusticia en el mundo. El profeta concluye esta sección de cuestionamiento en una postura de expectativa vigilante. En lugar de continuar con sus quejas, decide posicionarse como un centinela, esperando la respuesta divina. En Habacuc 2:1 declara: «Estaré en mi torre de vigilancia y pondré mi puesto de guardia, y esperaré para ver qué me dirá Jehová y qué responderé a mi queja». Esta actitud de espera vigilante marca un momento transformador en el ministerio del profeta. La torre de vigilancia mencionada por Habacuc tiene un significado tanto literal como simbólico en la cultura de su época. En el antiguo Judá, las torres de vigilancia eran estructuras elevadas, construidas a lo largo de las murallas de la ciudad o en puntos estratégicos del campo. En Isaías 21:8 encontramos una referencia similar, donde el centinela dice: «Yo estoy de pie en la torre de vigilancia continuamente durante el día, y en mi puesto de guardia estoy toda la noche». Estas torres servían como puntos de observación para detectar la llegada de ejércitos enemigos o señales de peligro. La decisión de Habacuc de ocupar su puesto en la torre revela aspectos importantes de su espiritualidad. Primero, demuestra su disposición a alejarse del ruido y las distracciones de la vida cotidiana para buscar una perspectiva más alta. Las torres de vigilancia eran lugares tradicionalmente solitarios, adecuados para la contemplación y la espera paciente. En Habacuc 2:1, el texto hebreo sugiere una postura de prontitud y expectativa activa. Este cambio de la queja a una postura de espera activa representa un crecimiento espiritual significativo. Habacuc no se resigna al sufrimiento, sino que elige esperar en fe por una respuesta de Dios. Esta espera no es pasiva, es un reconocimiento de que la relación con Dios implica confianza y la disposición de escuchar, incluso en medio de la confusión. El profeta se muestra abierto a recibir la dirección divina, sabiendo que su entendimiento crece a través de este diálogo honesto y valiente. El segundo diálogo de Habacuc se convierte así en un modelo para aquellos que enfrentan preguntas teológicas difíciles. Muestra que es posible mantener una fe fuerte mientras se luchan con preguntas profundas sobre la justicia y los métodos divinos. Su honestidad y reverencia proporcionan un ejemplo valioso para todos aquellos que enfrentan dilemas similares en su fe. Después de expresar sus profundas preocupaciones ante Dios, Habacuc toma la decisión crucial de posicionarse como un observador expectante. Esta decisión no solo reafirma su confianza en el carácter de Dios, sino que también establece el tono para la revelación que vendrá. La respuesta de Dios será crucial para la comprensión del profeta sobre la justicia divina y el futuro de Judá. Con esta transición, Habacuc se encuentra en un lugar entre la angustia por la injusticia y la esperanza de un futuro que Dios promete. Su historia es un recordatorio poderoso de que la fe se puede expresar a través de dudas y preguntas,
y de que Dios está dispuesto a interactuar con aquellos que se vuelven a Él en busca de respuestas. Así, en este capítulo crucial del libro de Habacuc, el profeta establece un diálogo que no solo refleja su propia lucha, sino que también da voz a la angustia de su pueblo. La espera en la torre se convierte en una metáfora del viaje de Habacuc hacia una comprensión más profunda de Dios y de su justicia, lo cual será revelado de formas sorprendentes en los siguientes versículos. El término hebreo mismeret se traduce como mi guardia y conlleva un deber oficial que implica una seria responsabilidad de mantenerse alerta y atento. No es una espera pasiva, sino un estado de vigilancia consciente y deliberada. La actitud de Habacuc en este momento contrasta significativamente con sus quejas anteriores. En lugar de continuar cuestionando, él elige una postura de escucha atenta. Este cambio de posición refleja una madurez creciente en su espiritualidad, reconociendo que después de presentar sus preocupaciones, es necesario crear espacio para escuchar la respuesta divina. La metáfora de la torre también conlleva un significado en términos de perspectiva espiritual. Así como una centinela en una torre puede ver más lejos y tener una visión más amplia del paisaje, Habacuc busca una perspectiva elevada sobre sus dilemas. Este deseo de ver las cosas desde el punto de vista de Dios sugiere un anhelo de trascender las limitaciones de la perspectiva humana inmediata. Estar en la torre representa una pausa significativa en la narrativa profética. Es un período de silencio necesario entre la pregunta y la respuesta, entre la queja y la revelación. Este intervalo tiene su propio propósito en el proceso espiritual. Un principio similar se encuentra en Salmos 46:10, donde se dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El silencio y la espera son a menudo prerequisitos para escuchar a Dios con claridad. La decisión de Habacuc de esperar la respuesta divina también demuestra una profunda naturaleza de la comunicación con Dios. En Isaías 40:31 se afirma: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas». Esta espera no es una mera pasividad, es un acto de fe que reconoce la soberanía y el tiempo de Dios. La disposición de Habacuc, al decir que esperará la respuesta a su queja, indica humildad y apertura para que sus opiniones sean desafiadas o corregidas. Esta actitud es esencial para recibir dirección divina. El tiempo en la torre también sirve como un periodo de preparación. Así como un centinela debe mantener sus sentidos agudizados para detectar signos de peligro, Habacuc utiliza este tiempo para agudizar su percepción espiritual. Esta preparación es fundamental para recibir y comprender la revelación profunda que está por llegar. La torre simboliza un principio importante en la relación con Dios: la necesidad de combinar preguntas honestas con una escucha atenta. El profeta no abandona sus preguntas, sino que crea espacio para escuchar la respuesta divina. Este equilibrio entre la expresión y la receptividad es crucial para un diálogo auténtico con Dios. Además, el simbolismo de la torre sugiere un lugar de refugio y seguridad. En Proverbios 18:10 leemos que «El nombre de Jehová es torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado». Esta decisión de Habacuc de posicionarse en la torre puede verse como un acto de búsqueda de seguridad en Dios. Aun en medio de sus dudas, él está esperando por la dirección divina. La posición de Habacuc en la torre establece un modelo importante para el ministerio profético. Muestra que la verdadera profecía no nace solo del celo por la justicia, sino también de la disposición a esperar pacientemente por la dirección divina. Este modelo sigue siendo relevante para los líderes espirituales contemporáneos. El texto sugiere que el tiempo de Habacuc en la torre no fue breve. Permanecer en una posición hasta recibir una respuesta prueba la perseverancia y el compromiso con su vocación profética. Esta persistencia es un elemento crucial en el verdadero ministerio profético. La transición de Habacuc de la queja a la espera atenta marca una evolución en su madurez espiritual, pasando del cuestionamiento
a la anticipación de una respuesta divina. Este desarrollo abre el camino a la revelación profunda que está a punto de recibir de Dios. La respuesta que Dios le ofrece a Habacuc, después de su tiempo de espera en la torre, es una de las revelaciones más significativas de toda la Escritura. En Habacuc 2:2-3, el Señor comienza su respuesta con una instrucción específica. Escribe la visión y mándala a tablillas, para que corra el que la leyere, porque la visión aún está para cumplirse en el tiempo señalado. Apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin falta vendrá. Esta orden de escribir la visión sugiere que la revelación no era solo para Habacuc o su generación, sino que la mensaje debía ser preservada para las generaciones futuras, lo que indica su relevancia continua a lo largo del tiempo. De hecho, esta revelación sería citada 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, Gálatas y Hebreos. La promesa de que el justo vivirá por su fe se convirtió en un principio fundamental de la teología bíblica. Esta declaración no solo proporciona una respuesta a las preguntas inmediatas de Habacuc sobre la justicia y el juicio, sino que también establece un patrón para toda la vida de fe. La revelación culmina con un llamado al silencio reverente ante Dios. Este silencio no es un signo de derrota o resignación, sino un reconocimiento de la majestad y soberanía divina. Es un silencio que allana el camino para la explosión de alabanza que caracterizará la respuesta final de Habacuc. El tercer capítulo de Habacuc representa la cúspide de su viaje espiritual, presentando una de las oraciones de alabanza más bellas que se encuentran en las Escrituras. En Habacuc 3:1, el texto se presenta como una oración del profeta Habacuc en forma de cántico, indicando un cambio significativo en el tono y el propósito de sus palabras. El profeta inicia su oración con una profunda confesión en Habacuc 3:2. Jehová, he oído tu fama y me temo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años, hazla conocida. En la ira, recuerda la misericordia. Esta declaración revela un nuevo entendimiento del poder y la naturaleza de Dios, combinando reverencia con súplica por misericordia. La rica y poética lengua utilizada por Habacuc en este cántico está llena de imágenes significativas. En Habacuc 3:3 describe la manifestación divina con términos majestuosos. Dios viene de Temán y el santo de Monte Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza. El esplendor de Dios es comparado con la luz que brilla desde su mano, y allí su poder está velado. Habacuc utiliza referencias históricas del éxodo de Israel de Egipto para celebrar el poder de Dios. En Habacuc 3:5 describe cómo la presencia divina afecta a la creación. Delante de él va la pestilencia y ardiente fiebre sigue sus pasos. La narrativa muestra cómo la propia naturaleza tiembla ante su paso. Las montañas eternas se derrumban y las colinas antiguas se desmoronan. Los caminos de Dios son eternos. Esta descripción del poder divino sobre la naturaleza sigue en términos vívidos. En Habacuc 3:10, el profeta pregunta retóricamente: ¿se encendió tu ira contra los ríos, oh Jehová? ¿O tu furia contra los arroyos? ¿O tu enojo contra el mar, cuando montas sobre tus caballos y sobre tus carros de victoria? Esta poderosa imagen evoca la figura de Dios como un guerrero divino que controla las fuerzas de la naturaleza. La música también hace referencia a la liberación histórica de Israel. En Habacuc 3:13 se declara: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tus ungidos, quebrantaste la cabeza de la casa de los impíos, despojando sus fundamentos hasta el suelo. Este recordatorio de las intervenciones pasadas de Dios sirve como base para confiar en su fidelidad futura. La transformación personal de Habacuc es evidente en su reacción física a la revelación divina en Habacuc 3:16. Él confiesa que, al escuchar esto, se estremecieron sus entrañas y sus labios temblaron.
hasta su voz se apagó en su raíz. Esta respuesta física a la santidad divina demuestra una profunda reverencia y humildad. El clímax de la oración se alcanza en los versos finales, donde Habacuc expresa una confianza inquebrantable en Dios, independientemente de las circunstancias. En Habacuc 3, 17, 18 declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den mantenimiento, aunque las ovejas sean cortadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta poderosa afirmación de fe resalta su firme confianza en Dios, a pesar de la adversidad. La estructura musical del cántico se indica mediante términos técnicos hebraicos en Habacuc 3:19. La frase «para el maestro» y la referencia a instrumentos de cuerda sugieren que esta oración estaba destinada a un uso litúrgico en el templo, transformando la experiencia personal del profeta en un culto comunitario. La metáfora final de la canción compara la fuerza divina con la agilidad de una gacela. En Habacuc 3:19, el profeta concluye: «El Señor Dios es mi fuerza. Él hará mis pies como los de las gacelas y me hará andar en las alturas». Esta imagen de seguridad y libertad contrasta fuertemente con el tono angustiado de los inicios del libro. La confianza que se expresa al final no es una negación de las duras realidades, sino una trascendencia de ellas por medio de la fe. Habacuc no afirma que las circunstancias hayan cambiado, sino que su perspectiva ha sido transformada por la revelación del carácter y los propósitos de Dios. El legado de este cántico de Habacuc sigue siendo influyente en la tradición judaica y cristiana. Su capacidad para combinar un lamento honesto con una alabanza confiada ofrece un modelo de adoración auténtica en tiempos de dificultad. Tampri, transición de Habacuc, del cuestionamiento a la alabanza, de la duda a la confianza, sirve como un poderoso testimonio de la transformación que puede ocurrir cuando nuestras preguntas más difíciles nos llevan a un encuentro más profundo con Dios. Al final, el profeta no llega a tener respuestas a todas sus preguntas, pero sí a una confianza que trasciende la necesidad de comprender todo. Su fe madura puede descansar en la certeza del carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias continúan desafiándolo. La historia de Habacuc nos muestra que podemos cuestionar a Dios sobre nuestras dudas y luchas, y que su viaje, desde la duda hasta la adoración, es un ejemplo poderoso de cómo la verdadera fe puede crecer en los momentos más difíciles. Si esta reflexión te ha impactado y deseas aprender más sobre personajes bíblicos que transformaron sus momentos de crisis en experiencias profundas con Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje hoy. Hasta el próximo video, donde compartiremos más historias inspiradoras de la palabra de Dios.